Y estamos aquí hoy día para poder recordar que hace más de 2000 años, en un monte llamado el Gólgota, crucificaron a alguien que no merecía morir. El gobernador romano dijo: yo no veo en este causa de muerte. Se lavó las manos. Pero el pueblo decía y gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Y salió con una cruz a cuesta, mientras todos se burlaban de él. Y en el monte Calvario, en el monte Gólgota, lo clavaron en medio de dos ladrones. Y se burlaron de él, se mofaban de él. Y desnudo allí, pendiendo en aquella cruz, sufrió lo indecible. Nosotros jamás podremos imaginar el sufrimiento que Jesús pasó allí en el Gólgota. Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él exclamó: tengo sed. Y le dieron de beber vinagre. Y una vez que fue mojado sus labios por el soldado romano con el vinagre, exclamó: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice la Escritura que entregó su espíritu. Y en aquel momento, cuando él expiró, hubo un gran terremoto. Se oscureció la tierra. Y el centurión romano, mirando la cruz atemorizado, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sí, verdaderamente él era el Hijo de Dios, que vino a este mundo a sufrir por la humanidad que se había alejado de Dios. El justo murió por los injustos para acercarnos a Dios. Y en esta mañana yo no sé si tenga la capacidad de poder explicar en algunos minutos los beneficios que trajo para nosotros los hombres el sacrificio de Cristo. Pero quiero mencionar algunas palabras que nos indican el sacrificio de Jesús y lo que significó para nosotros. Primeramente, la redención. La redención. Dios nos redimió de la maldición del pecado, del castigo eterno, a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Hemos sido redimidos a través de su sangre derramada en el Gólgota. La Biblia dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. El término redención significa salvar o rescatar a alguien pagando un precio. La redención es la salvación lograda para todos los seres humanos a través del sacrificio de Jesús. Se cuenta una historia de un niño que había construido con sus propias manos un botecito de madera. Se esforzó, lo hizo con mucha paciencia y era su orgullo, su bote. Pero jugando en el río, en cierta ocasión, se le fue por
la corriente y lo perdió. Él sufrió porque su botecito se había perdido. Y en cierta ocasión, visitando la feria con su padre, el mercado, de repente encuentra que en una vitrina está su bote, pero tenía un valor, un precio. Y él quiso ir a sacarlo y el papá le dice no, porque ya no es de nosotros. Tenemos que pagar un precio para poder volver a tenerlo. Y el papá entró al negocio en el mercado y pagó lo que costaba el botecito de su hijo. Y el niño emocionado toma su juguete en sus manos y dice: eres mío, porque yo te hice y yo pagué un precio ahora por ti. Eres doblemente mío. Eso es lo que ocurrió en la cruz del Gólgota. Todos nosotros que habíamos sido hechura de Dios, creados por Dios, en un momento nos descarriamos todos como ovejas y nos perdimos del camino. Pero Dios, en su misericordia, Él volvió a pagar el precio por nosotros. Y el apóstol Pedro dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre de Jesucristo, como la de un cordero inocente, destinado ya desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido salvos, hemos sido rescatados a precio de sangre. Dios nos había creado, nos habíamos alejado de Él, pero Cristo pagó el precio para rescatarnos del pecado. Somos salvos gracias al sacrificio de Cristo. Hemos sido rescatados, hermanos. Nuestra salvación costó un precio muy grande. La sangre de Jesucristo en el Gólgota. Hay otra palabra que también expresa lo que significa lo que Jesús hizo por nosotros. Y es la expiación. Expiación o perdón de nuestros pecados. Son términos que nos muestran lo que Jesús hizo por nosotros, la dimensión de lo que es la salvación, la expiación. Ustedes saben, mis amigos y hermanos, y quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, que en el antiguo pacto, antes de que Jesús muriera por nosotros, en el antiguo pacto, Dios había instituido todo el sistema de sacrificios. Y para que los hombres pudieran ser reconciliados con Dios o recibir el perdón de los pecados, entonces tenían que ofrecer diversos sacrificios, corderos, palominos, de acuerdo a la condición social, pero tenían que ofrecer un sacrificio. Y había un sacrificio que el sumo sacerdote ofrecía una vez al año, el día de la Pascua. Y ese sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote en el lugar santísimo, detrás del velo del templo, era por el pecado de todo el pueblo, por los pecados que la nación había cometido durante todo un año. Y era el gran día de la Pascua, porque los judíos sabían que ese día sus pecados recibían perdón, el día de la expiación. Aleluya. Y con la sangre que el sumo sacerdote derramaba, venía al lugar santísimo y la esparcía sobre el propiciatorio, la tapa del arca.
donde estaban los dos querubines mirándose mutuamente, cubriendo su rostro con sus alas, donde la Shekinah, la gloria de Dios, se manifestaba. Allí llegaba el sumo sacerdote representando a todo el pueblo de Israel a ofrecer la sangre del cordero que había sido derramada. Y el pueblo después recibía la bendición del sumo sacerdote porque habían recibido el perdón de los pecados, el gran día de la expiación. Pero Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que se acercaba mientras él bautizaba en el Jordán, dijo: he allí el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos sabían lo que significaba el derramar la sangre del Cordero, de manera que muchos tal vez ni siquiera entendieron lo que Juan estaba diciendo. Pero Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sí, así había dicho la ley, que todo aquel que cometiera pecado tenía que morir, y sin derramamiento de sangre no había perdón. Pero Juan estaba diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amigos queridos, el pecado es una realidad que está sobre nosotros. Pecado es errar al blanco. Pecado es fallar ante la santidad de Dios. Y todos nosotros, Isaías dijo, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, allí estuvo el Señor, recibiendo todo el castigo que tú y yo merecíamos. Pero cuando él entregó su sangre hasta su última gota, porque cuando el soldado romano abrió con su lanza el costado, salió agua. Su sangre había sido derramada, pero fue derramada para la expiación de nuestros pecados. ¡Aleluya! ¿Cuántos están aquí para agradecer al Señor? Porque Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y hoy día aún el más vil pecador, aquel que dice: yo fallé delante de Dios, puede recibir el perdón de sus pecados. Y nosotros estamos aquí en esta sala porque hemos recibido el perdón, la expiación de nuestros pecados. Redención. Él nos rescató nuevamente con un precio. Expiación. Él derramó su sangre por nosotros. Aleluya. Pero hay otro beneficio más, que es la justificación. Justificación. La justificación es un cambio de posición. Un cambio de posición, un término legal. Antes estábamos condenados por nuestros pecados. Sí, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. Era la sentencia divina, porque un Dios santo no puede tolerar el pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque éramos pecadores. Y había un juicio que pendía sobre nosotros. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hemos cambiado de posición. Aleluya, nuestro pecado ha sido absuelto. Hemos quedado libres de culpa. ¿Me escucha usted, mi querido amigo? Hemos quedado libres de culpa. Sí, ¿por qué? Porque el justo, aquel que no cometió pecado, aquel que ni siquiera en su boca fue hallado engaño, el justo por los injustos,
camino para acercarnos a Dios. Él murió en la cruz del Gólgota, sustituyéndonos en la muerte para librarnos de la condenación eterna. Tú y yo merecíamos la muerte eterna, pero Jesús murió en nuestro lugar y Él nos ha justificado. Sí, Él nos justificó, aleluya. La Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados gratuitamente. Ya no necesitamos hacer sacrificios, porque Jesús ofreció un solo sacrificio perfecto para siempre, para justificar a muchos. Gracias, Jesús. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no servir a Jesús? Si a través de su sacrificio hemos encontrado redención, expiación, justificación. Pero hay algo más que quiero decirle. A través del sacrificio de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios. La palabra clave es reconciliación. Por medio de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. La Biblia dice, porque siendo enemigos, imagínense lo que éramos, enemigos, nos habíamos constituido en enemigos de Dios. ¡Qué terrible, hermano! Un Dios todopoderoso, el creador de todo lo que existe, el soberano sobre todas las cosas de la tierra. ¡Aleluya! El que siempre ha existido, el alfa y el omega, el lucero resplandeciente de la mañana. Jesús, Jesús, Jesús. Y nosotros nos constituimos en enemigos de Él a causa de nuestros pecados. Pero siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, dice la Biblia. Siendo enemigos, nos hemos reconciliado con Él en la cruz del Gólgota. Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, hermanos. Con razón Jesús en la cruz del Gólgota, mientras sufría colgado en esa cruz entre el cielo y la tierra, exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque un Dios santo no podía contemplar la cruz en esa hora. Porque todos los pecados de la humanidad, todo el odio, toda la rebelión, todos los adulterios, todos los crímenes, todos los pecados que el hombre pudo cometer o pueda cometer, estaban sobre Jesús. ¿Sí? Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Por eso dijo en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre quitó por unos minutos, instantes, sus ojos de Jesús. El Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo Dios. Ahora aparta sus ojos de la cruz
Porque todo tu pecado y mi pecado, el pecado de toda la humanidad, estaba sobre Jesús ese día. Sí, todos los pecados de la humanidad estaban sobre mi Cristo. Dios aparta sus ojos, no quiere mirar la cruz. Y Jesús dice: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero es que los enemigos, nosotros los que nos habíamos constituido en enemigos de Dios a causa de nuestros pecados, estábamos siendo representados por Cristo en la cruz. Pero Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Qué precioso, hermano. Reconciliando consigo al mundo. Reconciliándote a ti y a mí en la cruz del Gólgota. Y ahora Dios no nos ve como el pecador que somos, no. A través de la sangre de su Hijo, Él nos ve santificados. Sí, santificados. Mis amigos, mis caros amigos, mis caros amigos, porque estamos aquí gracias a un alto precio que Jesús pagó. La cruz del Gólgota es un lugar de encuentro. Proclamémoslo a los cuatro vientos, digámosle al mismo infierno en esta mañana, declarémoselo a los demonios, al mismo diablo, que la cruz de Cristo es un lugar de encuentro entre un hombre que había pecado y que estaba destinado a la perdición eterna. Ahora se encuentra con el Dios Santo y son reconciliados y podemos decirle a Dios: Abba, Padre, papito querido. Papito querido, ese día cuando Jesús dijo en el Calvario: consumado es, ocurrió algo maravilloso, tremendo, espectacular. Mientras el sacerdote ofrecía esa hora el sacrificio y todos los judíos estaban allí esperando ser perdonados, la Biblia dice que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo para que no quedara ninguna duda que era Dios el que lo había roto. Se rompió el velo de separación entre los pecadores y el Dios Santo, y el camino quedó expedito para que ahora cualquiera que quiera acercarse a Dios puede hacerlo a través del camino que Jesús abrió mediante su propia sangre. ¡Aleluya! En esta mañana he venido a decirles que hemos encontrado redención en el sacrificio de Cristo. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos sido absueltos de toda
de toda condenación. Nos hemos reconciliado con Dios. Aleluya. Por eso para nosotros la Semana Santa es un día, una fecha de gloria. Alabamos al Señor por haber entregado a su Hijo por nosotros. Amén. Amén. Y en esta mañana estoy aquí para decirles, Jesucristo fue crucificado. Él murió en una cruz en el Calvario. Lo sepultaron en un sepulcro, pero Él venció la muerte, venció el sepulcro. Jesucristo se levantó de entre los muertos y el ángel le dijo en esa mañana, el primer día de la semana, a esas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y en Jerusalén hoy día hay una tumba y tiene un letrero que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Aleluya. Y Él es el Señor, Él es el Señor. Por eso también en esta mañana estoy aquí para decirte, amigo querido, hermano querido, Jesucristo salva, Jesucristo perdona pecados, Jesucristo transforma nuestra vida, Jesucristo sana a los enfermos, Jesucristo nos llena de su Espíritu Santo y Jesucristo viene en gloria una vez más a la tierra. ¡Aleluya! 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 ¡Ay, si bien es cierto, una sentencia de muerte sobre toda la humanidad, porque se ha constituido en enemigo de Dios el mundo entero! Pero hay una esperanza, y termino diciendo lo que dice el pequeño y gran evangelio: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, y a través de esa muerte hoy día somos salvos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!